empezar a compartir la presentación, Nicole, y si quieren comenzamos con la grabación también para compartirlo al ratito con las compañeras que no pudieron conectarse y puedan ver los contenidos. Bueno, pues hoy iniciamos, estamos muy contentas, nos han aguantado hasta este taller, ya no nos falta tanto, nos faltan ya nada más 2 talleres, este es el taller 3, es la sesión 1, y pues para empezar con el objetivo y el planteamiento de lo que queremos compartirles durante este taller, le cedo la palabra a mi compañera Flor para que les empiece a comentar y pues ya nos seguimos con los contenidos. Sí, hola, buenos días a todas. Un gusto también que Rosa María nuevamente nos estés acompañando en esta sesión. Nos da mucho gusto que estés por acá. Sí, efectivamente andábamos de un lado para otro, bueno, virtual, digamos, ¿no? Porque estamos allá en el foro y aquí también, pero ya muy listísimas para iniciar con las mujeres pues continuar con este curso, ¿no? Entonces, esta es la primera sesión del taller número 3. Y entonces, bueno, vamos si quieren a comenzar. La siguiente, por favor, Sharon. Muchas gracias. Bueno, taller 3 tiene un objetivo, acuérdense que siempre les presentamos el objetivo de cada taller. El objetivo de este taller es identificar el marco y los instrumentos que protegen y respaldan los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes para que desde sus contextos como ciudadanas construyan de... Creo que alguien tiene el micrófono abierto, no sé si pudieran, por favorcito, cerrarlo. Muchas gracias. Si puede cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, para que desde sus contextos como ciudadanas construyan y demanden, ay, aquí ya no veo por el chat, y demanden puntos de agendas políticas que incentiven la garantía de sus derechos humanos. Entonces, ya lo dijo Patti, es una sesión de muchos contenidos. Este taller va a estar dividido en 2 sesiones, por lo mismo de que son bastantes contenidos, entonces esa es la primera sesión. Siguiente, por favor, Nicole, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ayer les hicimos llegar el cuestionario, el formulario, digamos, ya ven que siempre lo hacemos antes de cada taller y también después de cada taller, ¿no? Esto también, pues, con la intención de saber qué tanto nosotras también estamos comunicándoles de manera más adecuada los contenidos, ¿no? Es decir, no es un examen para ustedes y para decir, no, pues no aprendieron como en la escuela, no sé. Es sobre todo para nosotras, ¿no? Y para ir mejorando, digamos, cómo vamos implementando estos talleres. Entonces, bueno, esta actividad se llama conexiones forzadas. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ahorita no tenemos mucho o conocimiento acerca de las siguientes preguntas y nos gustaría, por favor, Sharon, si quieres darle ya de una vez a todas. Gracias. Tenemos aquí son 4, si no me recuerdo, 4 preguntas detonadoras, ¿no? Y se llaman pues, detonadoras porque vamos a empezar a dialogar en torno a ellas, ¿no? En torno a lo que sabemos, en torno a lo que hemos escuchado, quizá a lo que hemos vivido. Entonces, bueno, aquí sí quisiera que participáramos, que participaran, si voluntariamente me dicen yo quiero Flor, pues está bien, si no de todas maneras ya saben, toca dedazo. No, pero son muy, muy participativas ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿sabes qué es un derecho humano? Quizá ya lo hemos abordado, de hecho, no recuerdo si fue en la segunda sesión del primer taller, pero quisiéramos retomarlo porque es importante para este taller. ¿Conoces tus derechos humanos?
¿Te han violentado algún derecho? ¿Sabes cómo exigir tus derechos? Estas son las preguntas detonadoras. Entonces, voy a pedirle a 4 personitas, a 4 mujeres, que nos ayuden a responder en torno a esto. Angelina ya levantó su manita. Muy bien, Angelina. Si quieres abrir tu micrófono, para ayudarnos a responder y a dialogar en torno a esto. Sí, listo. Así es. Que si sé que es un derecho humano, sí. Es pues es una garantía que tenemos nosotros de acceder a no sé, a la justicia, a la democracia. Siento que, bueno, digo, para no repetir, ¿no? Porque pues al final un derecho es lo que te permite a ti participar, ser parte de este país. Que si los conozco, pues muy vagamente, pero pues sí, los más indispensables, ¿no? Si me han violentado en algún momento algún derecho, sí, claro, el de la participación, porque pues en esta comunidad, como ya les había contado en una ocasión, pues no se permite a las mujeres participar. Entonces hay aparte de lo que dice Marcela Lagarde, de la triple discriminación, aquí agregamos una cuarta, que es por la edad. Ajá, entonces, pues, por ejemplo, a mí no me toman en cuenta porque dicen que soy muy joven y no tengo experiencia. Que si sé cómo exigir mis derechos, pues actualmente los derechos se tienen que exigir arrebatándolos, ¿no? De quienes los tienen en sus manos y quienes nos permiten, y pues es toda una lucha exigir un derecho, porque pues en México no tenemos las garantías suficientes para que resguarden pues las instituciones nuestro derecho a la vida. Nada más. Muchas gracias, Angelina. Muy bien, excelente tu participación. ¿Alguien más quisiera responder, si no a todas las preguntas, a lo mejor a una? Angelina nos hizo una muy buena síntesis, digamos, de las respuestas, de las preguntas. ¿Alguien quisiera, alguien levanta su manita, alguien dice yo, o a ver si anda por ahí, Gwendolyn, ¿andas por ahí, Gwendolyn? Siempre estás súper ocupada, agradecemos muchísimo que siempre estés conectada con nosotras. Ya abriste tu micrófono. Sí. Ya te escuchamos. Nomás deja ver cómo me meto. ¿Ya me ven? Sí, bueno, sí te escuchamos. ¿Sí? Ah, ok. Sí, adelante. Si quieres ayudarnos a responder una de las preguntas. ¿Sabes qué es un derecho humano? ¿Sí es eso? Sí. Ok, pues para mí es todo lo que te debe respetar y hacerlo válido ante la sociedad. El respeto es básico y es un derecho con el que todos nacemos. ¿Conoces tus derechos humanos? A plenitud no, apenas se han ido transformando de los derechos de mi época a los derechos de ustedes. Bueno, ha habido un gran cambio y eso es día con día que van cambiando. ¿Te han violentado algún derecho humano? Sí, desde el ganar menos por ser mujer hasta el físico. ¿Sabes cómo exigir tus derechos? Ahora sí, porque bueno, ya está muy de moda lo de la comisión, ya hay muchísimas asociaciones civiles y lugares donde te ayudan. Muy bien. Muchas gracias, Gwendolyn. De nada. ¿Alguien más quisiera? A mí me gustaría nada más agregar algo. Claro, adelante, Rosy, por favor. Que los derechos tanto en general de las personas, terminan donde comienzan los de los demás. Eso es muy importante, porque creen que los derechos humanos son, aunque te lleves a otra persona por delante, no. Tu derecho es donde termina, tu derecho termina donde empieza el de los demás. Esa es la parte que quería comentar. Muchas gracias, Rosy.
Sí, ahorita vamos a matizar un poquito respecto a esto también que comentas y respecto a lo que nos han compartido las compañeras, ¿no? Sobre las nociones que tenemos de derechos humanos, porque digo, ahora hablar o escuchar derechos humanos es escucharlo casi cotidianamente, ¿no? En los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero existen diferentes formas de ver a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí también radica la importancia y hacia dónde y cómo queremos caminar pues para exigirlos, ¿no? Para que se nos reconozcan y para que el Estado los garantice. Entonces, bueno, muchas gracias, Rosy, gracias a ustedes por sus participaciones en esta primera actividad con estas preguntas detonadoras, ¿no? ¿Podemos continuar a la siguiente, por favor? Muchas gracias, Nicole. Bueno, vamos a hablar sobre, Nicole nos va a hacer el favor de poder compartirnos un video sobre la historia de los derechos humanos. Entonces, quiero que por favor nos ayuden a poner mucha atención en este video. Posteriormente retomaremos algunas cosas para irlo bajando un poquito a nuestro tema, lo que nos atañe. Adelante, Nicole. Gracias. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma?
las declaraciones de Francia, todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? Uno cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Muchas gracias, Nicole. Si puedes ayudarnos, por favor, a compartir la presentación. Bueno, pues vimos un video, digamos, que nos remontó hasta la historia de Ciro y hasta muchísimas generaciones atrás, ¿no? Pero lo consideramos pertinente porque, digamos, que resume también la parte de la historia de los, en general, de los derechos humanos, ¿no? Que habla solamente de los derechos humanos. Ahorita vamos a hablar un poquito de derechos específicos, ¿no? Y particulares. Vimos un video, ¿no? Que al final pues ya nos da como un aliento un poco más como de esperanzador, ¿no? En cuanto a la lucha de los derechos humanos, ¿no? Un video en el que hemos hablado, y yo creo que coincidimos acá, ¿no? Que el hecho de que esté en papel esos derechos
pues no significa que sean totalmente garantizados para todas y para todos, ¿no? Y bueno, antes de comenzar a explicar esto del sistema de los derechos humanos, que va a retomar un poco del video, quisiera darle la palabra a Daisy, que me comentó acá, quería participar, y la verdad no vi tu manita levantada, Daisy, entonces, si quieres en este momento puedes abrir tu micrófono si te es posible. ¿Andas por ahí, Daisy? Bueno, si no, ahorita, o lo escribes por el chat. Bueno, vamos a hablar acerca del sistema de derechos, del sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Digamos, se crea en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde sucede todo genocidio, ¿no? Y en donde todavía era visto como, bueno, todavía sigue siendo, ¿no? Se sigue pensando que hay unas razas superiores y hay unas razas inferiores, ¿no? Pero eso está súper comprobado científicamente de que pues no existe, ¿no? No hay razas superiores e inferiores, ¿no? Aunque en la actualidad todavía sigue habiendo mucha discriminación y mucha violencia hacia ciertos grupos, ¿no? Entonces, bueno, este sistema se crea en 1948, ¿no? En donde, bueno, diversos representantes de los países del mundo se unieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí les puse como el hito de la ONU, ¿no? Porque, bueno, ya creían pertinente como parar eso y hablar, ¿no? En un lenguaje de derechos humanos, ¿no? Como lo vimos en el video, en el inicio, digamos, no había un lenguaje tal cual de derechos humanos. Esto se fue construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, se escribe la Declaración Universal o la escriben la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Con el fin, esta declaración, si no me recuerdo, cuenta con 46 artículos, en donde pues dice que todas las personas somos iguales, ¿no? Digamos que es el instrumento base, ¿no? Del cual se van a partir otros, ¿no? Entonces, bueno, en esta declaración, a pesar de que se enuncian todos los derechos para todas y todos, pues también se comienzan a dar cuenta que no es suficiente, ¿no? Porque nada más está en el papel, pero de todas maneras sigue habiendo violaciones para grupos específicos, ¿no? Y entonces también se da la necesidad de construir instrumentos internacionales de derechos humanos para grupos específicos de la población, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque pues también por ciertas características culturales, por la etnia, se seguían vulnerando, ¿no? Entonces, bueno, estos derechos humanos, estos instrumentos son las convenciones, los pactos y las declaraciones, ¿no? En donde se enuncian los derechos humanos y las medidas para que tienen que tomar los gobiernos, ¿no? No sé si recuerden, pero en alguna sesión del taller 1 les habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones no son vinculantes jurídicamente, es decir, México o los países, en este caso México no se ve obligado a cumplir con lo que dicen las declaraciones, pero sí son un precedente y tienen una carga moral muy importante y una orientación para que los estados puedan realizar medidas en pro de ciertos derechos humanos. Entonces, bueno, hay instrumentos internacionales dedicados a los derechos de las mujeres, a los derechos de las personas jóvenes, creo que solo hay un instrumento, y no quiere decir que sean más derechos para ellas o para ellos, ¿no? Quiere decir que se reconoce que se encuentran históricamente vulnerados, ¿no? Que se encuentran históricamente en situaciones de represión, ¿no? De negación de derechos. Entonces, por eso se hacen estos instrumentos, ¿no? Y bueno, hablando ya en México, en 2011, fíjense, estamos en 2021 y esto tiene que 10 años, ¿no? O sea, sí, 10 años, ¿no?
Los instrumentos internacionales ratificados por México tienen un rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que ya la Constitución en su artículo 1 dice que estos instrumentos deberán cumplirse, ¿no? Conforme o tienen la misma validez que un rango constitucional. Incluso en algunos casos México tiene que acatar lo que dicen esos instrumentos internacionales, ¿no? Esos instrumentos internacionales deben bajarse a leyes, deben bajarse a normas, ¿no? Para que se hagan cumplir. Entonces, bueno, ¿le podemos dar a la siguiente, por favor, Nicole? Ahorita al final, si quieren, vamos a dudas. En realidad el sistema internacional de derechos humanos pues es sumamente amplio. Aquí solamente les hicimos como unas breves explicación, un breve mapita, digamos, del recorrido. También por eso era muy bueno ver en el preámbulo el video. Esta actividad se llama Conociendo mis derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Ya lo habíamos comentado, son un conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de las personas y en consecuencia que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos. Así, estos derechos constituyen mínimos de existencia y al saberse que están respetados y promovidos, la persona se moviliza con libertad para lograr vivir con dignidad, ¿no? Recordemos la palabra así súper importante y clave de los derechos humanos, que es la palabra dignidad, ¿no? También recordemos que, bueno, estos atributos no es como que ya nacemos y ya los tenemos, como les decía el otro día, ¿no? Un poquito, ¿no? No es como que nacemos e inmediatamente tenemos así garantizada la escuela a nivel superior y tenemos pues vivienda y tenemos derecho a una familia, no, o sea, también son atributos que están escritos, sí, en los instrumentos que ya les contaba un poquito y en las constituciones, ¿no? Pero que se han logrado gracias a la lucha de diversos movimientos, ¿no? Bueno, aquí les puse una imagencita del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hay un Día Internacional de los Derechos Humanos que es el 10 de diciembre. Regularmente se hacen una serie de eventos, de conversatorios alrededor de la situación de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Y particularmente aquí en México, ¿no? Déjenme decirles que también, aparte de estos instrumentos, existen relatorías específicas. Por ejemplo, está la relatoría para la vivienda digna y adecuada, está la relatoría por los derechos, si no mal recuerdo, el nombre correcto es por los derechos de las mujeres, ¿no? Y de los pueblos indígenas, ¿no? Y estas relatorías, pues, lo que se trata es justamente de ver en cada país cómo está la situación con estos grupos particulares de personas, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. También, bueno, están los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que no sé si se acuerden, pero habíamos visto también ya, hablado un poco sobre los DESCA, ¿no? Y instrumento internacional. Entonces, bueno, tenemos un video preparado también para es muy corto, y es súper breve, y yo creo que muy claro. Entonces, Nicole nos va a hacer el favor de compartírnoslo. Muchas gracias. ¿Sabes qué son los DESCA? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA, son derechos humanos enfocados a satisfacer las necesidades elementales de las personas para gozar de una vida digna. Algunos DESCA son: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo y en el trabajo, derecho a la seguridad social y a la protección social, derecho a la protección de la familia, derechos culturales, derechos ambientales.
Pero, ¿qué es una vida digna? En términos generales, puede referirse como la condición en la cual las personas disfrutan plenamente de sus derechos, misma que les permite satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, el cuidado de la salud o contar con una vivienda decorosa. También desarrollar sus capacidades como elegir lo que desean estudiar, el trabajo a desempeñar o sus proyectos, o participar de manera activa en su comunidad, en la toma de decisiones, en actividades sociales o culturales. Conoce más sobre tus derechos en el micrositio desca.cndh.org.mx. Lo tenía apagado. Muy bien, muchas gracias, Nicole. Pues sí, este video lo retomamos justo de la CNDH, es súper pequeño y digamos que hace una síntesis así súper buena de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? O sea, el mundo de los derechos humanos es grandísimo, ¿no? Y se dio la necesidad de llamarlos así, ¿no? Y de crear un pacto internacional de los derechos, de estos derechos, ¿no? Para que fueran nombrados y reconocidos, obviamente. Entonces, como vimos en el video, se trata de los derechos a la educación, a la vivienda, a la cultura, a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la salud y al trabajo, ¿no? Entonces, existe también este pacto, ¿no? Seguramente estamos un poco más familiarizadas, digamos, con el escuchar o el nombrar estos derechos humanos. Siguiente, por favor, Nicole. Muchas gracias. En esta parte también los derechos de participación política, también existe un pacto que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 25 menciona los derechos a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país, ¿no? Este pacto internacional de derechos civiles y políticos, digo, es un pacto aparte de los derechos económicos, sociales, y culturales y ambientales, y nos habla particularmente, pues sí, de los derechos a la participación. Cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado, el pacto impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas legislativas o de cualquier otro tipo que pueda ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de usar de los derechos que amparan. Como Nicole le dice, y el Nicole quiere. ¿Puede silenciar tantito su micrófono? No, la otra. Ana Patricia es la de los lentes, creo. La que tiene los niños. Ah, sí, bien. ¿Puede, por favor, silenciar tantito? Gracias. Qué bueno que ya pudo entrar, Mirna. Muchas gracias. Y sí, quizá manteniendo su cámara apagada, les sea posible estar. Nos gusta muchísimo verlas en su hamaca, la verdad, porque se antoja. Pero luego funciona un poquito más teniendo la cámara apagada, ¿no? Gracias por estar, Mirna. Que me había escrito de que le era un poco difícil conectarse. Pero bueno, cierre su microfonito, por favor. Gracias. Entonces, bueno, este es otro pacto, ¿no? Que habla sobre los derechos de participación política. Vamos a la siguiente, por favor, Nicole. Gracias. Ay, creo que está un poquito lenta la transición que le pusimos. A lo mejor le pusimos mucha. A ver, bueno, ya hablamos un poquito, o bueno, más bien ya les conté un poquito acerca del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, de que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos y de que existen pactos específicos de derechos humanos, ¿no? Ahorita acabamos de ver dos, que son los DESCA y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero bueno, vamos a hablar ahora y también con la intención de ir retomando, ¿no? Y afinando estas preguntas con las que comenzamos, ¿no?
¿qué es una violación a los derechos humanos, ¿no? ¿Quién los viola? ¿No? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Una violación a los derechos humanos, la voy a leer así, tal cual, se da cuando el Estado, en cualquiera de sus niveles, es decir, federal, estatal o municipal, y poderes, es decir, ejecutivo, legislativo o judicial, incumple sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover, ¿no? Si se acuerdan, ya habíamos visto que el Estado tiene estas obligaciones, ¿no? Con respecto a la sociedad. Entonces, seré muy breve, pero bueno, la obligación de respetar, el Estado debe realizar acciones que permitan el disfrute de los derechos humanos y omitir acciones que lo impidan. La obligación de proteger, el Estado debe prevenir, cuidar y evitar que se violen derechos humanos. La obligación de garantizar, el Estado debe prever mecanismos de justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición cuando se cometa alguna violación. Promover, dar a conocer los derechos que tenemos de una manera culturalmente adecuada a todas y todos. Las violaciones a derechos humanos se presentan principalmente cuando funcionarias o funcionarios, servidores públicos o autoridades gubernamentales vulneran los derechos de personas, comunidades, grupos y o colectivos, ¿no? Esta información es retomada de un manual sobre documentación de violaciones a los derechos humanos de una organización que se encuentra aquí en la Ciudad de México, que se llama Centro Pro Derechos Humanos, Centro Juárez Pro Derechos Humanos. Y bueno, esta pregunta, digamos, la incorporamos porque muchas veces puede haber confusión, ¿no? Entre qué es una violación a los derechos humanos y quién viola los derechos humanos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, y para ir matizando un poco y aclarando dudas, Rosy nos comentaba algo así como, es que mi derecho humano termina cuando empieza el del otro, ¿no? Pero, bueno, aquí les voy a decir algo. Solamente el Estado, es decir, entendiendo el Estado como este conjunto de estructuras, de instituciones que tienen la obligación, obligatoriedad, perdón, de garantizar nuestros derechos humanos, comete una violación, ¿no? O sea, solamente el Estado puede violar derechos humanos. Es decir, yo, Flor Camacho, no puedo violarle el derecho humano a la vivienda a Patti, porque yo no cuento con una estructura, digamos, ¿no? Entonces, no podemos hablar como de que entre personas se violan derechos humanos. Solamente el Estado, quien debe respetar, proteger, garantizar y promover nuestros derechos humanos, puede violarnos, ¿no? Y, por ejemplo, para que no se quede tampoco al aire, ¿no? Una violación al derecho humano a la, no sé, a la vivienda, ¿no? Es cuando pues el Estado no promueve no promueve medidas para que las personas podamos acceder a ese derecho, ¿no? Al derecho humano a la vivienda, o cuando miembros, por ejemplo, que esto seguramente lo tienen súper conocido, ¿no? Miembros del ejército o miembros de la Policía Federal o municipal entran a las comunidades indígenas y los despojan, ¿no? Esa es una violación a los derechos humanos, ¿no? Particularmente a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, digamos que se va desmenuzando, ¿no? Para que quede también claro, Patti nos dice, cuando sucede algo entre particulares se califica como delito, no como violación. Esto es correcto, hay que diferenciar esto, ¿no? Una violación la pregunta es, ¿quién la comete, no? O sea, una violación se comete únicamente por miembros del Estado, ¿no? Y en esto pues hay que diferenciar entre delito, que se puede cometer entre particulares, ¿no? Y entre digamos, bueno, el Estado también comete delitos, pero también hay que nombrarlo como violación a derechos humanos, ¿no? Y entre particulares se nombra como delitos. Entre particulares, entendámonos como nosotras, nosotros, como personas, ¿no? Patti, levantaste la mano.
Sí, me gustaría hacer una acotación muy breve sobre este tema porque creo que genera de pronto mucha confusión. Cuando nosotras tenemos algún altercado o sufrimos algún tipo de delito por parte de algún particular que es otra ciudadana o otro ciudadano, lo que procede ahí es que nosotras, pues, en lo ideal, digamos, si hubiera confianza en las instituciones también, vamos y denunciamos, ¿no? Entonces ahí la obligación del Estado es salvaguardar nuestra integridad personal. Entonces ahí lo que tiene que hacer es, pues, darle debido proceso a lo que estamos denunciando. Lo que sucede para que de ese delito que cometió un particular hacia mí se convierta en una violación a los derechos humanos, tiene que ver con la intervención del Estado. Cuando el Estado es omiso o actúa con aquiescencia o actúa de manera coludida con esa persona que violó alguna parte de mis derechos, entonces ahí hay una violación a los derechos humanos porque el Estado y las instituciones con las que cuenta no está haciendo lo que debe para respetar, proteger, garantizar y promover mis derechos. Entonces ahí es, digamos, esa diferencia. Cuando nosotros vamos con la autoridad y no nos contesta lo que nosotros necesitamos para salvaguardar nuestros derechos, ahí hay la violación. Mientras tanto, pues si lo hace bien, digamos, en un ideal, lo que va a hacer es sancionar a la persona que cometió algún delito en nuestra contra y entonces pues ahí ya no hay violación a los derechos. Pues un poco lo que pasa cuando demandamos que el Estado viola los derechos de las mujeres, porque ¿qué pasa? Dicen, no, pues es que dicen que el Estado, pero pues si la mató el esposo, pues sí la mató el esposo, pero el debido proceso que debió de haber llevado a cabo el Estado desde el principio de proteger, de promover los derechos de las mujeres, de garantizar su vida libre de violencia, pues se incumplió porque ella probablemente fue a denunciar y no actuaron con debido proceso con la persona violenta y entonces lo dejaron libre y entonces cometió el delito de feminicidio. Y ahí es donde dices, pues el entramado del Estado violenta los derechos humanos de las mujeres. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero sí quería como en este marco de lo que ya decía Flor, como que poder poner esa acotación por lo pronto. Sí, gracias, Pati. Justo iba hacia allá también ahorita, pero ya esperamos que quede un poquito más claro. De todas maneras, vamos a resolver dudas en caso de que haya, ¿no? Y solamente pues para que quedara claro, ¿no? De que nosotras si no somos parte o no trabajamos, por ejemplo, si yo fuera una maestra de la SEP, me convierto en una funcionaria pública, entonces ahí quizá a lo mejor sí pudiera si pudiera hablar de que Flor pudiera cometer una violación a los derechos humanos, ¿no? Pero yo no trabajo para ninguna institución. Si fuera una mujer policía, también me convierto en parte del Estado, ¿no? Y entonces, si voy a una marcha y a lo mejor encapsulo a las chicas y las reprimo, ahí sí estaría cometiendo una violación a los derechos humanos, ¿no? Pero no trabajo para el gobierno. Entonces, bueno, esperamos que quede un poquito más claro, más adelante lo vamos a ir también desmenuzando. Aquí les ponía un ejemplo, ¿no? De las obligaciones del Estado. Esto también lo retomé de este manual que les comento. Igualmente, si quieren, bueno, de todas maneras ya saben que se les comparte la presentación, pero si quieren que se les comparta el archivo de este documento, también se los podemos hacer llegar. Bueno, por ejemplo, el derecho humano a la salud, ¿no? Vamos a representar cómo son estas obligaciones del Estado. La obligación de respetar tendría que existir un sistema de salud pública donde todas y todos pueden acceder acceder en sus comunidades. Eso es lo ideal. La obligación de proteger sería generar marcos normativos para el acceso de todas las mujeres a servicios de salud pública. En la obligación de garantizar sería establecer presupuestos adecuados para el acceso a todas y todos a servicios de salud de calidad. En la obligación de promover sería realizar campañas para prevenir la no discriminación de grupos minoritarios en los servicios de salud. Tal vez. Si se fijan, solamente con el derecho a la salud estamos aquí ejemplificando cómo tendrían que ser las obligaciones del Estado, ¿no? Solamente para con este derecho, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando aquí de alguna comunidad, porque
pueden haber muchísimas más cosas que se puedan hacer con cada uno de estas obligaciones, ¿no? Entonces, así más o menos tendría que ser con cada uno de los derechos humanos, ir desmenuzándolo. Eso nada más es un ejemplo para que lo tengamos como más aterrizado, ¿no? Digamos. Siguiente, por favor. Digo, y ahora más con esto de la salud en cuanto a la pandemia, pues está como más ad hoc, ¿no? Ver esto de la salud y del derecho al acceso a la salud. Aquí yo le voy a dar la palabra a Patti, que ya particularmente nos va a hablar sobre los derechos de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, Patti, pues, adelante. Muchas gracias, Flor. Pues para empezar a hablar de estos derechos, bueno, digo empezar entre comillas porque creo que ya empezamos desde que arrancamos con este laboratorio y todo el tiempo hemos estado hablando de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de las mujeres afrodescendientes. Pero pues aquí ya es el tema un poco más puntual. Yo creo que al principio de las sesiones incluso hubo participaciones que nos decían, bueno, es que faltan otros instrumentos que también protegen los derechos de las mujeres o los derechos en general. Esta sesión en particular está destinada un poco a eso, a señalar cuáles son todos estos instrumentos que están destinados a garantizar los derechos humanos de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes y pues sobre todo también el derecho a la participación política, que es digamos el que más nos atañe en este laboratorio. Para empezar les quiero compartir un videito, está un poco largo, pero lo vamos a cortar hasta el minuto 6 más o menos, porque lo retomamos del Instituto de la Mujer de Costa Rica, pero nos gustó mucho como toda la primera parte, como enuncia, de qué es lo que queremos empezar a hablar con ustedes, entonces ya lo demás es como corresponde al contexto de ese país, entonces como tal no nos atañe tanto y por eso lo vamos a cortar hasta ahí, ¿sale? Si según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿por qué hablar de los derechos humanos de las mujeres? Declarar un derecho o unos derechos inherentes a las personas en un instrumento internacional es un avance muy importante. Digamos que es un buen principio, un gran respaldo para toda persona y comunidad humana. Pero a la hora de aplicar este principio puede que el sentido de universalidad se entienda mal, de modo que se reduzca solo a ciertos grupos que tradicionalmente han gozado de mayor poder y autonomía, los que se ven a sí mismos como la medida de lo humano, los que siempre han tenido privilegios, olvidando que, como manifestó José Martí, quien tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. Y así, malentendido el sentido de la universalidad o el de la humanidad, las personas de raza blanca, o las muy adineradas, o las muy poderosas, o las heterosexuales, o las no discapacitadas, o las del sexo masculino, se suelen asumir como modelo del ser humano al que deben beneficiar todos o la mayor parte de los derechos. Esto ocurre porque en realidad se piensan a sí mismas según una imagen de humanidad socialmente construida que suele ajustarse al ideal en el que estas personas creen reconocerse. Y hasta puede que estos grupos consideren que ciertos sectores tradicionalmente excluidos, como por ejemplo las poblaciones negras, las personas de muy poca edad o las de mucha edad, o las indígenas, no tienen las condiciones naturales necesarias para gozar de todos los derechos humanos. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, porque al conformar la mitad de la especie, conforman también la mitad de cualquier otro grupo discriminado. Los hombres, independientemente del dinero que posean, las limitaciones físicas o mentales que les afecten, el color de su piel, el nivel educativo que alcancen, la clase social a que pertenezcan, suelen ser considerados como los únicos seres plenamente humanos, propietarios, por decirlo así, de la esencia de la humanidad. Este fenómeno se denomina androcentrismo, del griego andros, que significa varón. En consecuencia, históricamente se ha venido limitando el derecho de las mujeres a desempeñar un trabajo asalariado.
a tener dinero propio, a tener propiedades, a tomar decisiones personales sobre su cuerpo, a cumplir sus propias expectativas, a gozar de autonomía y de una vida libre de violencia, a ocupar puestos de jerarquía, a desempeñar trabajos más valorados socialmente. En fin, a todo lo que se considera condiciones necesarias para una vida digna. Cuando decimos violencia, no pensamos solo en cuchillos y látigos o armas de cualquier tipo. Pensamos también en eso que se denomina violencia simbólica, es decir, los discursos, imágenes o lo que sea que sin provocar daño físico provoca daño psicológico o daño moral y expone al daño físico. Hay violencia simbólica cuando se restringe a las mujeres a papeles de menor valor o domésticos, o las presentan en función del deseo o las necesidades de los hombres. Por ejemplo, cuando son representadas solo cocinando, o lavando, o cuidando bebés, o sirviendo mesas o exhibiendo posiciones eróticas. También se da la violencia simbólica cuando, asumiendo que los sexos son opuestos, se definen como masculinas las características humanas más apreciables, como el valor, la voluntad o la inteligencia, entendiendo con base en una falsa oposición que las mujeres carecen de esos rasgos o no los alcanzan a plenitud. En este sentido se pueden observar las representaciones prevalecientes en las imágenes de la publicidad, los chistes, los discursos en general. Pero estas representaciones, aun en los casos en que se refieran a una realidad social, dejan por fuera la variedad y riqueza humana de las mujeres, de sus acciones, de sus contribuciones a la sociedad. Se trata de fantasías, estereotipos, imágenes congeladas que a veces comparten las mujeres mismas, porque lo que se repite muchas veces termina aceptándose como verdad. Pero no todas y no siempre lo han aceptado así. Desde hace muchos años hay grupos de mujeres que han venido luchando porque las cosas cambien. Ellas han participado activamente en todas las luchas sociales por la igualdad. De hecho, el vocablo feminismo se define en el diccionario de nuestra lengua como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Si usted busca en ese libro, se encontrará con que ideología no es más que un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, etc. La oposición a los derechos de las mujeres es machismo. Otra vez abramos el diccionario. Leamos. Machismo. Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Luchar contra esa idea ha sido un trabajo muy duro. Ha costado muchos años y sacrificios. Algunos nombres nos recuerdan esa historia. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, Olympia de Gouges. Ella vio, como todas lo vieron, que en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no había ni un solo derecho de la mujer y la ciudadana, y se puso a escribirlos. Y la llevaron a la guillotina. En Costa Rica, Ángela Acuña abogó durante décadas porque las mujeres gozaban. Porque ya ahí empieza a hablar como del contexto específico de Costa Rica. Si quieres nos regresamos a la presentación. Pues que quisimos compartirles este video porque habla de un tema que yo creo para la participación política de las mujeres es sumamente relevante, que es toda la parte discursiva y todo lo que tiene que ver con la construcción de lo simbólico. Esto simbólico que tiene que ver con en dónde asociamos el papel de las mujeres, en dónde las vemos, en dónde nos reflejamos, cuáles son nuestras aspiraciones, incluso nuestros referentes. Y eso, pues sin duda va a ser importante para la participación y para saber en dónde sí somos como que claves y en dónde no, ¿no? O sea, como que desde muy chiquitas nos van inculcando esa parte. Y pues también sobre los derechos humanos de las mujeres, o sea, creo que en esta primera parte que nada más hace la aproximación de lo que sucede históricamente y de la, digamos, mirada que se da a partir de este primer movimiento de mujeres en el cual dicen, pues, muy bonita su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero ahí todo dice en masculino, ¿no? Y ese masculino pues no nos incluye. ¿Por qué decimos que no nos incluye el masculino?
porque es un hecho que la interpretación de las leyes se ha hecho basada en decir que ahí dice hombres, que ahí dice humanos y por lo tanto no incluye a las mujeres. Eso ha pasado históricamente en los países. De pronto cuando también hablamos, por ejemplo, del lenguaje incluyente, de decir, pues es que hay que decir siempre mujeres y hombres, y parece muy insistente y parece haber mucho rechazo también en esta parte del feminismo, pero pues finalmente lo que pasa es que cuando no se nombra a las mujeres, regularmente se interpreta la norma o se interpreta el asunto como que en verdad no las está incluyendo, y entonces eso es algo que discursivamente también tenemos que cambiar porque es peligroso para nuestros derechos humanos. Bueno, pues estos derechos humanos de las mujeres se erigen con el objetivo de romper este sistema de jerarquías, de subordinación y de discriminación entre los géneros, que ya decía el video y me gusta mucho también por eso, porque visibiliza otra cosa que es importante. La jerarquía de lo masculino tampoco no es una y es determinada. Existen varias, ¿no? Que operan. Por encima de todos va a estar el hombre blanco, heterosexual, con dinero, y después van a venir los demás, ¿no? A lo mejor el hombre que es blanco pero no tiene dinero, a lo mejor el hombre que es de otro color de piel, a lo mejor el hombre que tiene discapacidad, que pertenece a algún pueblo indígena, etcétera, ¿no? Y se van colocando. No obstante, en este bloque de hombres siempre va a estar por encima jerárquicamente del otro bloque, que es la otra mitad de la población, que somos las mujeres. Entonces, no importa qué tantas opresiones tenga un hombre por encima, siempre va a estar jerárquicamente más valorado el sexo al que él pertenece que el sexo de las mujeres. Por eso se habla específicamente de estos derechos humanos de las mujeres, no con un afán de ganar mayores privilegios o tener derechos muy específicos para nosotras, sino para poder visibilizar todas aquellas problemáticas que nos han colocado en situación de subordinación y entre las cuales los estados tienen que pactar para que avancemos, para que esto cambie, para que las mujeres pues podamos estar en todos los espacios en igualdad de oportunidades que los hombres. Esto pues a lo mejor nosotras podemos decir, no, pues es que sí, a nivel social así pasa, pero a nivel de mi familia hay un matriarcado, o sea, creo que eso es muy común escucharlo, pero si nos vamos a la estructura a nivel social, a lo que sucede, pues lo más probable es que nos demos cuenta que realmente ese matriarcado pudo haber estado marcado por la ausencia de los varones, por el abandono, por la omisión de lo que ellos tenían que aportar, digamos, a la casa en términos de igualdad, que eso también implicaría pues el reconocimiento de que estamos a la par y pues no lo estamos, ¿no? Hemos también escuchado aquí varios testimonios que pues nos lo van visibilizando así, que nos dicen pues todavía hay una brecha que hay que trabajar muy fuerte para poder alcanzar hasta ahí. La siguiente, porfis, Nicole. Y bueno, también, ¿a cuáles son, a qué derechos humanos nos hacen referencia principalmente los instrumentos internacionales? Bueno, no voy a hablarles aquí a detalle de todos los instrumentos que hay a favor de las mujeres, eso se los vamos a compartir también en algún esquemita para que lo podamos tener muy claro. Digamos, a nivel internacional hay por lo menos dos muy importantes, que es la CEDAW y la Convención Belém do Pará, que ambas son vinculantes para nuestro país. Entonces ahí la CEDAW habla sobre todas las formas de discriminación que los estados deben garantizar que se eviten contra las mujeres, y Belém do Pará habla sobre todas las formas de violencia que existen en contra de las mujeres. Entonces, a nivel internacional lo que tenemos son instrumentos que hablan sobre la igualdad y la no discriminación en la vida política, social y económica de las mujeres, los derechos a la salud, especialmente a la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué especialmente? Hemos hablado también de que no se trata de que esta igualdad diga nos tenemos que tratar como si fuéramos idénticos, porque no lo somos. Entonces, corpóreamente vamos a tener algunas otras necesidades en términos de salud sexual y salud reproductiva. Esto es muy relevante, porque es todo lo que está relacionado con la conformación sexual de las mujeres y también la función reproductiva que tenemos las mujeres, que es distinta y que pues por lo tanto requiere de atención distinta, ¿no? Y sobre todo de atención a la salud. Y después viene el derecho a una vida libre
de todo tipo de violencia en los espacios públicos y privados. Hacemos énfasis en estas tres porque creemos que son las más relevantes relacionadas con los derechos de las mujeres y pues están consagradas en estos instrumentos internacionales que también han sido a su vez bajados a los niveles nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Traducidos a las leyes nacionales, para lo cual ya contamos, por ejemplo, con normas que coadyuvan o garantizan el cuidado de la salud de las mujeres, una ley que es federal y leyes estatales sobre evitar la violencia contra las mujeres y también programas para la igualdad y no discriminación, leyes generales, por ejemplo, como la ley del trabajo, que en específico habla sobre la inclusión de las mujeres en la vida laboral y algunos derechos muy específicos. La siguiente, porfa, Nicole. Y bueno, estos instrumentos internacionales y nacionales para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, pues son a nivel internacional la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. En México se ratifica en 1981 y pues protege los derechos humanos de las mujeres, enfatiza el derecho a la igualdad en ámbitos como el político, social, económico y cultural, o sea, con esta énfasis en la no discriminación, y cuenta con un comité que se encarga de dar seguimiento a los países para que se cumplan las obligaciones. Entonces, periódicamente este comité de la CEDAW viene y también en el cual algunas organizaciones nos sumamos, participamos de esta observación y decimos, bueno, el Estado sigue sin garantizar tales o cuales esferas en las cuales sí sigue viviendo discriminación por parte de las mujeres. Luego también está el protocolo facultativo de la CEDAW, que en México se ratifica en 2002 y establece los mecanismos para realizar la denuncia y la investigación con base en los derechos protegidos en la CEDAW, ¿no? Entonces ahí ya nos dice todo lo que está habilitado también para decir en caso de que los estados no estén cumpliendo con esta parte que les toca de la ratificación de la convención de la CEDAW, pues son los pasos a seguir para pues, continuar exigiendo que los cumplan. Y bueno, también viene la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En México se ratifica en 1998 y se aplica a la región del continente americano. Protege principalmente el derecho a la vida libre de violencia física, sexual y psicológica en los espacios públicos y privados. En esa convención pues encontramos todas las definiciones de lo que es violencia. Con base en esa convención también se hacen las leyes nacionales y estatales que tenemos hoy para una vida libre de violencia contra las mujeres. Y bueno, todo esto se va concretando a nivel nacional en estas normas, ¿no? Que es primero en la reforma al artículo 1, que ya con anterioridad les hablé, que pues se realizó en 2011 y que mandata que todas las personas mexicanas tenemos derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, aquí tenemos ya, digamos, toda la parte solucionada en cuestión de que en México opera la norma que proteja más, es decir, no importa que no haya una ley específica a nivel del Estado sobre los derechos de las niñas. Si México ratificó una convención por los derechos de las niñas y de los niños, que bueno, en este caso es una convención de los derechos de los niños, la norma más protectora es la que va a primar. No importa que no haya una ley estatal, no importa que no haya una ley nacional. Entonces ahí la interpretación y digamos la obligación de los jueces es determinar que vamos a juzgar con base en la norma más protectora. Eso es lo que nos dice este artículo 1. Y también tenemos pues la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que pues es del año 2006, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, que pues está en 2007, también hay ya leyes estatales, planes y programas nacionales destinados a la igualdad de oportunidades. Hay un programa que es
sí, muy importante que sí hay que decirlo, que este gobierno se tardó prácticamente 2 años en publicar, que es el Programa para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y este programa pues se publicó apenas en diciembre del año pasado, y pues prácticamente pasamos 2 años sin un programa de este adelanto, ¿no? Ahí, pues a pesar de que tenemos que ir como que cada vez más a la avanzada, pues de pronto cuando llegan otros gobiernos, no parecen seguir estas directrices como de una forma explícita, ¿no? Y eso pues también hay que decirlo. Es una deuda que pues seguramente en las observaciones de los comités internacionales pues va a salir. La siguiente, porfa, Nicole. Bueno, también podríamos decir que está la ley federal para prevenir la discriminación, que también pues habla específicamente sobre la prohibición a la discriminación de las mujeres, y pues otras que son un poco más generales. En cuanto a instrumentos internacionales para protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pues ya no me voy a detener mucho aquí, ya lo vimos la primera sesión, pero está esta infografía que también les mandamos a través del WhatsApp, en la cual hablamos sobre todo el convenio 107 de la OIT, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales y étnicas, religiosas y lingüísticas, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y también tenemos la siguiente, porfa, Nicole, los instrumentos internacionales para la protección de, las reformas a nivel nacional para el reconocimiento de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En 1992 ya habíamos hablado de que se reforma el artículo 4, que es para reconocer la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos indígenas. En 2001 se adiciona el artículo 1, en el cual se prohíbe todo tipo de discriminación por origen étnico o nacional. Y en 2001 también se hace la reforma al artículo 2, en donde se contemplan 8 fracciones destinadas a garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, y entre ellas pues decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, y las constituciones y las leyes de las entidades que deberán reconocer y fortalecer la participación y la representación política conforme a las tradiciones y las normas internas. Esto es pues, el sistema normativo interno, que ya lo hemos hablado en la sesión, en la primera sesión del taller 2, hablamos de que existe esta autodeterminación de los pueblos, pero que sigue teniendo que observar estas directrices de derechos humanos, ¿no? En esta amplitud de reconocimiento de los derechos. En la siguiente, porfa. También tenemos pues lo relativo a los derechos de las poblaciones afrodescendientes, que en México ya les hemos comentado, que lo que se ha logrado es que se pueda reconocer como parte de la normativa que atañe a los pueblos indígenas, no obstante que pues también la lucha de los pueblos afrodescendientes en México es que se reconozca como una propia, no como un análogo o como una extensión de los derechos de los pueblos indígenas. En instrumentos internacionales, pues tenemos la Conferencia Regional de las Américas, en donde por primera vez se usa el término afrodescendiente. En 2001 están los lineamientos internacionales de lucha contra el racismo y la Agenda Global para la Construcción de una Ciudadanía Afrodescendiente. En 2011, la Asamblea General, en la 64ª sesión, promulga el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes, y en 2013 la ONU realiza el Programa de Acción para la Declaración del Diseño de las Personas Afrodescendientes, en el cual todavía estamos, que es de 2015 a 2024. Entonces todavía estamos en ese diseño en el cual la ONU se propone tener programas específicos y de reconocimiento de estas poblaciones a nivel internacional. Y bueno, pues en México lo que se observa es que pues la ONU ha observado a México pues todavía la falta de datos específicos, el
tipificar como un acto punible las manifestaciones de discriminación racial y la falta de información sobre la participación política de las poblaciones afrodescendientes. En la que sigue, por favor, Nicole. ¿Por qué hablamos de estos dos conjuntos? Hablar de los derechos de las mujeres nos va a hablar de cuáles son los derechos, digamos, a nivel individual con los que contamos las mujeres. Pero hablar de los derechos de las poblaciones indígenas y afros, lo que nos va a decir es hablar de estos derechos que se han construido como colectivo. Entonces, cuando hablamos de derechos de las mujeres, y sobre todo quienes pertenecen a estas poblaciones indígenas y afrodescendientes, es hablar de un diálogo entre estos dos, de una vinculación permanente, ¿no? Cuando hablamos de que las mujeres tenemos derecho a no estar discriminadas, pues tenemos que observar también si pertenecen a alguna población indígena, alguna población afro, y entonces vamos a tener que observar estas normas como entrelazadas permanentemente para poder hablar de la amplitud de los derechos de las mujeres, porque digamos que en términos jerárquicos hay una doble opresión o triple o cuádruple cuando hablamos de mujeres y cuando hablamos de mujeres indígenas y de mujeres afrodescendientes y de mujeres indígenas con alguna discapacidad o que pertenece a alguna orientación sexual diversa. Entonces vamos a hablar de todo este conjunto para poder entender la complejidad que hay y el nivel de discriminación en el cual las mujeres vivimos para poder entender pues en la realidad en la que estamos, ¿no? Pues yo lo dejaría hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, quieran abrir su micrófono y pues así podamos como tener esta discusión un poquito más, ahorita sí fue un poquito más técnica sobre los instrumentos que hay, sobre lo que está reconocido en las normas nacionales e internacionales y pues incluso locales en algunos casos. ¿No hay alguna duda? ¿Algo que quieran que les aclare? Gwendolyn dice que le encantó todo lo de la normatividad. Yo creo que esto, bueno, ya tienen las imágenes de poblaciones indígenas y afros. Nos comprometemos a hacer también una específica sobre los derechos de las mujeres para que también lo tengan muy a la mano y pues sepamos, ¿no? O sea, creo que conocer estas normas pues nos da mucha luz también para decir que no estamos paradas en el vacío. Tendríamos que estar sobre pisos muy firmes para cuando denunciamos, para cuando tenemos que defender, porque pues ha hablado muy claramente de esto Flor, ¿no? El hecho de que estén en la norma no quiere decir que se traduzcan en la realidad como uno quisiera, ¿no? Y tener la norma en la mano, también ayer un poco un mensaje que nos mandaba Rosy en un grupo en el que estamos, nos decía, pues tener la norma en la mano para defendernos, ¿no? O sea, en ese caso nos compartía cuestiones sobre cómo defendernos de la violencia política, que es un tema que ya abordaremos también en adelante, pero que sí, tener esta norma en la mano, pues nos va a permitir decir, pues aquí está, ¿no? No me lo puedes negar y seguir exigiendo y seguir, pues a lo mejor luego nos dicen que somos muy revoltosas, ¿no? Pues sí, pero con la norma en la mano, no nos vamos a dejar. Aquí está pues el resumencito en un circulito muy padre que hicieron mis compañeras sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho los derechos ciudadanos y políticos, el derecho económico y el derecho a una identidad cultural, los derechos ambientales y al territorio, el derecho a una vida libre de violencia. Y yo creo que así nos podemos ir con un montón de derechos que tenemos reconocidos las mujeres en general, las mujeres indígenas y afrodescendientes, y pues que digamos, nos toca dar esas batallas, ¿no? O sea, seguir exigiendo y tener muy en claro que estamos hablando de nuestros derechos y no es un invento, ¿no? Y de los que están reconocidos y los que nos faltan por reconocer, porque también Flora hizo énfasis en eso en la primera sesión, ¿no? El hecho de que un derecho no esté traducido todavía en una norma no quiere decir que no lo sea y no quiere decir que no tengamos que pugnar porque se reconozca. Un poco pasa ahora, ¿no? Con el derecho al cuidado.
o pasó en su momento con la violencia política, que tampoco estaba explícita, ¿no? Era una violencia que no se hablaba claramente de dónde estaba ubicada y que ahora ya está en las leyes nacionales, en la ley estatal. Y es eso, ¿no? Permanentemente ver cuáles nos faltan para exigir que se ponga, para poder decir aquí, me están violentando tal derecho. No sé si quieran participar o fui muy poco clara que no hay ni siquiera cupo la duda porque pues no fui tan clara. Díganme lo que piensen o si hay algún caso específico en el cual ustedes estén pensando eh, que más o menos se encaje en todo esto que recorrimos. Paola tiene levantada la mano. Adelante, Paola. Perdón, es que ahora como estoy en el teléfono no encontraba cómo activar mi sonido. Yo nada más que de lo que nos comentó Flor acerca de la violación o vulneración de los derechos humanos, que puedes, o sea, porque no sé, dio el ejemplo de que tú si eres maestra te pueden denunciar a ti, o si eres policía te pueden denunciar como policía. Nada más para comentarles que para denunciar, o es más bien poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, lo deben de hacer contra el organismo, no contra la persona. ¿No? Porque si bien tú pones una denuncia, la pones, por ejemplo, en la Procuraduría, y la Procuraduría no pone la atención o no lleva el debido proceso de esa denuncia, lo que tú haces como ciudadano es poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos sobre el ente o sobre el organismo, la institución que no hizo lo que debía de hacer. Okay. Y la queja se hace, sí, mencionando y nombrando los derechos humanos, están mencionados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son los 25 primeros artículos y sobre eso y sobre las normas que ustedes hablaban, los reglamentos, las leyes, los códigos, etcétera, sobre eso es que se hacen las quejas. Y la Comisión de Derechos Humanos lo único que puede hacer es mandar una recomendación a la institución que no hizo las cosas como debían de hacer, pero es la única facultad que tienen, dar una recomendación, no pueden hacer otra cosa. Ok, sí, en esos términos, sí, bueno, esta parte es correcta, ¿no? O sea, que las instituciones son las señaladas, no obstante, cuando se establece una queja, sí aparece, o sea, tú como ciudadana o ciudadano sí puedes decir, fue Flor Camacho, y aparece en la queja hacia la Procuraduría tiene la obligación de ver qué pasó con Flor Camacho, que es parte de su funcionariado, y incluso puede llegar a inhabilitar a una persona como funcionaria pública por haber cometido algún tipo de violación. Después la comisión tiene la obligación de que en caso de que una institución no le esté haciendo caso de forma reiterada, pues de emitir recomendaciones, y como dices, esa es la única facultad que tiene a nivel nacional del Estado, ¿no? Después de eso, si una comisión permanentemente es ignorada, pues también están los organismos internacionales. Si te vas a la Interamericana y que esa ya nos hace más caso y es lo mejor, o sea, eso de verdad es como que lo mejor que podemos hacer, pero mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí, claro, y además es preciso decirlo que no es un caso fácil, ¿no? O sea, no puedes llegar a la Comisión Interamericana con un solo caso, eso también es cierto. O sea, no, sí es muy complicado. Hay que ver un conjunto de derechos, de violaciones, entonces ahí pues sí va complejizándose el asunto, ¿no? Lo primero y lo ideal tendría que ser que no nos violen los derechos humanos las instituciones, y después que los organismos que existen de forma autónoma funcionen como organismos morales de presión. Lo cierto es que nuestro país pues no tiene poca efectividad, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Qué bonito lo nombraste, Ana Patricia. Después,
pues a nivel internacional también, ¿no? Hay recomendaciones que se han hecho en la cual el Estado tampoco ha cumplido con todo lo que se le ha dictado como sentencia, ¿no? Ahí tenemos pues varias sentencias, por ejemplo la de Campo Algodonero, ¿no? En cual el Estado está obligado a garantizar una serie de actos para indemnizar a las familias, para evitar que estos casos se vuelvan a repetir, etcétera, y que vemos que pues año con año la Corte sigue observando al Estado mexicano. Entonces, bueno, es un camino que es muy arduo, muy a veces cansado de seguir, pero que pues tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Es lo Y que creo que ese tenemos. es un problema, que es un camino cansado porque no te atienden de inmediato y la gente dice, bueno, pues ya, si no me van a atender, pues ¿para qué pongo la queja? ¿Para qué la continúo? ¿No? Entonces, cuando desisten de eso es que como que perdemos un poco, ¿no? Claro. Entonces es importante que todos, o sea, que si tienes queja, etcétera, sigas con el procedimiento, aunque es cansado y creas que no te hacen caso, sí te hacen caso, pero es complicado. Justo en ese tema es en lo que un poco hemos estado insistiendo que no debería ser una cuestión individual, ¿no? Cuando nosotros convertimos una violación a los derechos humanos en una cosa mía de Patty y tratamos de darle continuidad, es muy, muy, muy difícil y muy pesado, porque pues nos quedamos prácticamente solas exigiendo el derecho que se nos fue violentado. Entonces la idea es, y la invitación es a construirlo de manera colectiva. Al final, los litigios internacionales que se llevan y que se ganan, pues es porque hay un Son conjunto de colectivos, ajá. personas atrás y son colectivos y son organizaciones de la sociedad civil ya muy bien cimentadas también, con bastantes conocimientos, porque también el sistema interamericano de derechos pues no es una cosa fácil. No, es muy complicado de llevar, muy Y complicado. por eso, esa es como digamos, la invitación, y también para eso es importante que existamos las organizaciones de la sociedad civil, como para poder hacer ese contrapeso, y es de un saber hacer también. Pero No, yo pues, creo que es primordial que estén ustedes porque te guían, o sea, ustedes guían a las personas, les dan así el sustento, les dan el apoyo moral que muchas veces por eso ya no, que deciden ya no hacerlo y les guían de tal forma que pueden de verdad reclamar sus derechos. Eso está padrísimo. Y se sí, agradece en el alma, ¿eh? ay, muchas gracias. Pues al final es también la chamba que tenemos que hacer todas y todos, y por eso también pone en mucho peligro los derechos humanos cuando permanentemente se dilapida el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, no nada más se trata de que podamos observar los programas y que digamos dónde funcionan, o señalemos, sino que también pues llevamos a veces casos de violencias graves, violaciones graves, y pues eso también pone en entredicho que el Estado garantice los derechos humanos de la población. No sé si haya, muchas gracias Paola, no sé si No, hay gracias alguna a otra ustedes. participación. Yo, Adelante, Flor. muchas gracias, Pati. Sí, toda la razón, Pao, exactamente. Pues sí, concuerdo con Pati y contigo. Esto de la justicia es un camino muy complejo, pero también quiero decirles algo, ¿no? O sea, la vía, digamos, desde lo jurídico no es la única, ¿no? O sea, ir a la comisión es una parte, digamos, de esta, hay que nombrar la palabra documentación, ¿no? Y documentar las violaciones a los derechos humanos es muy importante, ¿no? Porque va formando, digamos, un expediente, ¿no? Y entonces, digamos que todos los casos que han llegado a la corte, ha sido después de muchísimos, muchísimos años. En la siguiente sesión justamente vamos a presentar algunos casos muy paradigmáticos, ¿no? Y en los cuales, pues, a las mujeres que llegaron hasta allá les tocó un transitar muy difícil, ¿no? Muy, muy complicado. Y bueno, ¿no? También decir que los derechos humanos son una herramienta, ¿no? O sea, los derechos humanos sí son un lenguaje, son una herramienta, pero bueno, también existen muchas otras, ¿no? Como el hecho de hacerlo visible,
de movilizarnos, de articularnos con otras organizaciones para hacer frente a esto y para ser más fuerte, ¿no? Pati ya lo decía, yo también estoy súper de acuerdo con eso y en esa sintonía, ¿no? Que debe de ser, ¿cómo lo podemos lograr? De manera organizada, ¿no? Y documentando, ¿no? Haciendo una relación, una relatoría de todo lo que pasa. Y sí es cierto esto que dices, ¿no? Que se debe de hacer a las instituciones, porque, por ejemplo, si yo trabajara en la SEP, ¿no? Y cometo una violación, se llamaría a los derechos humanos de algún niño, alguna niña, pues bueno, sí sería llamar, ¿no? A que la SEP haga algo, ¿no? Para que, por ejemplo, no le peguen a los niños, ¿no? Por ejemplo, o no se discrimine a los niños, ¿no? Sí, claro, tendría que ser hacia allá, pero también cuando se documenta se tiene que decir quién fue la persona que cometió, a qué institución pertenecía, entonces ahí ya nos vamos como a estos, a otros niveles, ¿no? Sí, decir que, compañeras, aquí lo digo muy, muy claramente, ¿no? Pues el camino de los derechos humanos no es pues, que nada más ahorita existen, pero como ya vimos a lo largo de la historia costó muchísimo, ¿no? Y todavía sigue habiendo violaciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, sigue habiendo desapariciones forzadas, feminicidios, que es la violencia más brutal y más cruel, más grave hacia las mujeres, ¿no? Que sí, claro, hay casos que, digamos, sentaron bases, que desgraciadamente fue a partir de casos de muchísima violencia, como Pati ya lo mencionaba, como la del campo algodonero, perdón, ¿no? Que sentaron un precedente para que pues ya pare la violencia, ¿no? Pero no se puede quedar hasta ahí, ¿no? Tenemos que seguir fortaleciéndonos como organizaciones, como colectivos, y también parte, recuerden, de la sesión pasada que vimos, ¿no? Acerca de estas propuestas para avanzar, ¿no? En esta participación, en esta exigencia de derechos, es formarnos, capacitarnos, tener alianzas con otras organizaciones, hacer diálogos de intercambio, ¿no? Entonces, pues sí, yo quería también comentar eso, y no sé, tenemos en el chat algo. Ay, mira, Rosa María, sí, ayer en un conversatorio una magistrada decía, tú dame los hechos y yo te doy el derecho. Claro, exacto. Pues nos toca luchar por esos derechos, pero si quieres abrir tu micrófono, Rosa María, para que también participes y las demás compañeras te escuchen. No, pues ha sido muy enriquecedor, porque creo que no solo es conocer los derechos y exigirlos, sino conocer las vías jurídicas para que esto sea posible. Y creo que es ahí donde tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Ahora, en la defensa de las víctimas por violencia política en razón de género, bueno, pues ya las mujeres nos tenemos que volver casi abogadas de oficio, y también a partir de la experiencia, porque la ley es como ambigua, pero también la normatividad es muy exacta. Si no se entregan los escritos con todos los detalles, si no se firma, les comento un caso. Cuando se dio este suceso de voto por voto, casilla por casilla, por ejemplo, muchas personas ciudadanas sentían que se les había violado ese derecho de contar bien sus votos. Y no sé si recuerdan que periodistas, ciudadanas de a pie, interpusieron denuncias, ¿no? Y solicitaban pues que se abrieran las urnas para volver a recontar los votos. Y recuerdo un reportaje en la revista Proceso, que a uno de los periodistas que impulsó esto, Daniel Lizárraga, pues no procedió porque no firmó la petición, ¿no? Entonces eso parece algo simple, pero son requisitos, y creo que no tenemos esa cultura de entregar las cosas conforme a derecho, ¿no? Hasta son lineamientos, hay requisitos y suceden por algo. Entonces creo que tenemos que aprender pues que esto es complejo, pero que hay la vía. Hay Andrea Medina, una de las defensoras del campo algodonero, siempre dice, es que tenemos la ley,
no podemos negar que no se nos protejan los derechos porque tenemos la ley. El camino puede ser muy complejo, puede ser incluso largo, pero bueno, hay la prueba de que cuando un proceso jurídico se lleva a la última instancia, pues el derecho se protege en esas últimas instancias que son las cortes internacionales. Entonces, creo que es importante conocer este camino. Me emociona que les guste la normatividad, que entiendan la importancia de conocerla y de cómo irla llevando a cabo. Bueno, hay que ir aprendiendo, no es fácil, y como bien lo decías, Flor, pues hay que hacerse de una buena red de aliadas, de una buena red de abogadas también. Ya, si ustedes ven en Facebook, hay ya abogadas feministas, hay una página que se llama Abogadas con Glitter, ¿no? Y bueno, pues que ellas están siempre apoyando a mujeres víctimas de todo tipo de violencia. Entonces, bueno, pues hay que buscarlas, hay que acercarnos a las expertas y a los expertos, y siempre habrá también alguien que nos diga, como todas las instituciones, incluido el INE, tienen la obligación de facilitar los pasos para denunciar un delito o una violación a un derecho. Entonces, pues nada más hay que conocerlos, hay que saber cómo buscar en las páginas de internet de las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, y seguir los pasos. Si en algo no, creo que si en algo nos podemos detener o no sabemos cómo seguir, pedir ayuda. Siempre va a haber alguien dispuesta a ayudarnos. La misma institución como Estado tiene la obligación de decirnos cómo. Entonces, pues esto me parece muy, muy importante que se, pues sobre todo la reflexión que ha detonado, no solo que nos digan, porque bueno, así nos pueden dar toda la historia de los derechos y toda la documentación, pero si no la asimilamos en la práctica, pues es muy difícil. Entonces, muchos casos de feminicidio se han reconsiderado gracias a la lucha de mujeres que no se conformaron con que a sus hijas o a sus mujeres la ley las clasificara como asesinatos. Tuvieron que interponer toda una cuestión legal a su favor para clasificar. Entonces, esto pareciera peccata minuta, pero no lo es. No es lo mismo decir que una mujer fue asesinada porque una bala perdida pasó por ahí, a que se cometió un feminicidio. Hubo un crimen de odio porque era mujer. Entonces, pues la diferencia es esa, ¿no? La diferencia histórica es que las mujeres hemos exigido pues que se nos otorguen todos los derechos para todas. Y bueno, pues ya tenemos el camino, hay que conocerlo y hay que aplicarlo. Esta parte que decía la magistrada que les comento, decía, tú dame el hecho y yo te doy el derecho. Y ella lo que decía, que es muy importante narrar los hechos, cómo sucedió, qué sucedió y por qué consideramos que es la violación a nuestro derecho, porque a veces si eso no está bien explicado, se puede caer el caso. Entonces, pues lo que nos invitaba a ella era no solo a conocer la ley, sino a tener argumentos para que se nos aplique la justicia, ¿no? Pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Rosy. Yo creo que nos has también hecho reflexionar un poco en esto de, está muy bien conocer todos los instrumentos y también saber un poco de dónde vienen, pero sí también reconocer cuáles son los caminos que son de pronto caminos muy sinuosos para poder conquistar los derechos de las mujeres, para poder ejercerlos, ¿no? De manera pues amplia y libre, un poco en este tema de caso Campo Algodonero y en el caso de Adriana Medina, que fue pues incansable, ¿no? La abogada que le buscó todo el resquicio, que buscó todas las aliadas, que armó el caso, o sea, porque la realidad es que al final los colectivos le daban un poco lo que dijo la magistrada, ¿no? Le daban los hechos
y ella les iba armando el derecho, iba exigiendo a la Corte Interamericana, que al final también pues no pudo estimar el caso como feminicidio, pero sí lo equiparó a homicidio de mujeres, y que pues sí demandó al Estado de todas maneras pues la reparación de daño a las familias, la reparación del daño a nivel comunitario a Ciudad Juárez, etcétera, pero que pues al final fue un precedente para comenzar a dialogar con los espacios pertinentes, que se reconociera el feminicidio como un delito específico en la normativa mexicana, a nivel interamericano también, o sea, como que sí fue un precedente y un paso hacia adelante. Y entonces eso también nos da otra luz, ¿no? El hecho es, pues primero reconocer que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, y también saber que todo lo que hagamos está armando derechos, o sea, está diciéndonos cuál es el siguiente paso. También ahora, por ejemplo, pasa con todo lo que tiene que ver con reproducción de imágenes y pues a nivel de los dispositivos móviles, que también siempre que hay algo de avanzada, también terminamos viendo nuevas maneras de innovación de violencia contra las mujeres, ¿no? Y este es el caso de pues todo lo que se ha dado con el sexting, con las imágenes de las mujeres, y cómo a partir de ello también se tuvo que hacer un diálogo de promulgar nuevos derechos para las mujeres, que es el derecho a que no se reproduzca nuestra imagen sin nuestro consentimiento, y esa es la ley Olimpia. O sea, como que ahí vemos ejemplos de algo que pues hace 30 años no nos hubiéramos imaginado que existiera, porque pues no había esta capacidad de tener dispositivos de reproducción de imágenes, y que ahora que lo vemos y que vemos este afán patriarcal de innovación de violencia contra nosotras, pues también tenemos que innovar nosotras en armarnos de derechos y exigirlos. Y ahora pues ya en varios estados está, ya a nivel nacional se hizo también la ley Olimpia, y pues así vamos ganando terreno, ¿no? También conquistando derechos que tenemos, que una vez que sintamos que nuestra dignidad está vulnerada, pues seguramente por ahí hay algo que nos puede armar de otro derecho más, pues de exigirlo, de evitar estas violencias. Flor también decía que pues ahí estaban en el 8M algunas abogadas ofreciendo servicios para pues en caso de que hubiera alguna detención arbitraria, hubiera algún tipo de hechos como esos. Creo que el Estado siempre busca los entramados, ¿no? Hablábamos un poco de cómo quisieron decir, bueno, pues es que son policías mujeres, pues eso no significa que no vayan a violentar derechos humanos, ¿no? El hecho de que sean mujeres. Como diciendo que van a equiparar la fuerza de ellas con las de las mujeres, la de las movilizaciones, pues no es lo mismo, ¿no? Pues ellas tienen la fuerza del Estado, el derecho legítimo al uso de la violencia, y nosotras no tenemos nada. También decía Flor que para poder armar los casos hay que preguntar quién le hizo qué a quién, ¿no? O sea, con esa pregunta nos podemos arrancar. A lo mejor si ustedes conocen algún caso como este, pues podemos hacer un ejercicio y ver, digamos, a nivel del Estado qué nos toca, ¿no? En nivel de Guerrero, en qué puertas teníamos que tocar para poder garantizar que pues no exista más violencia contra las mujeres, o poder exigir, ¿no? Esta resarción de los derechos. No sé si alguien quiera decir algo más, hay alguna duda. Yo creo que fue una sesión rica, pesadita en cuestión de que son derechos y son instrumentos y son legislaciones que luego pues no parecen tan amables, pero pues sí me gustaría mucho que si no hay una duda ahorita, pues nos lo llevemos para pensarlo, que nosotras les podamos compartir esta presentación, que ustedes también, si pueden compartirla con la gente que está cerca de ustedes, yo creo que una presentación que es bastante rica en términos de lo que implican los derechos de las mujeres, y pues que después si tienen alguna duda nos escriban por el chat como lo han hecho, o que lo traigan a la siguiente sesión. No sé, Flor, si quieras agregar algo más. Ahora sí nos fuimos de filito y no dimos ni break. Sí, no, creo que nos emocionamos. Una disculpa, compañeras. Pero bueno, sí, a lo mejor sí luego suena como medio
ay, hablar eso de la historia de los derechos y de instrumentos y de normativas suena a veces un poco, ¿no? A veces nombrar fechas, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que tratamos de hacer, y se los bueno, y vengo diciéndolo, ¿no? Desde la primera sesión, no es como que la intención de aprendernos la fecha tal cual en la cual sucedieron los eventos, y tampoco así exactamente cuántos artículos contiene cada pacto, ¿no? O sea, aquí se los hacemos también como para que pues tengamos estas herramientas, ¿no? Este conocimiento de que en dónde están plasmados nuestros derechos, ¿no? Cómo y dónde podemos exigirlos. Ahorita fue una sesión, esperemos que haya sido amena, tratamos de hacerlo lo más posible amena que pudimos, porque pues sí, ya lo dijo Rosa María y Patti, ¿no? Paola también, si no mal recuerdo, hablar de normativa a veces no es como tan fácil. Pero bueno, queríamos también que tuviéramos este contexto todas, ¿no? Contarles el contexto. Digamos que esta fue una sesión más teórica, más técnica, ¿no? Y en la siguiente sesión, que es la número 2 de este mismo taller, del taller 3, vamos a tener una sesión un poquito más práctica, porque ya vamos a hacer ejercicios, ¿no? Entonces, queríamos que primero tener digamos, este marco en común, ¿no? Este lenguaje, pues para que ya en la siguiente podamos, digamos, aterrizarlo, ¿no? Aterrizarlo en algunos ejercicios que pues les tenemos preparados, ¿no? Y bueno, esperamos que les haya gustado, ¿no? Yo antes también de irnos, quisiera que algunas de ustedes, si no pueden todas, pues no sé, algunas participaciones, que nos dijeran qué se llevan de la sesión. ¿A quién quiere participar? Rosa María, también tú puedes hacerlo, con toda la confianza. A Patti ya nos dice, compromiso y vinculación. Muchas gracias, Patti. ¿Quién más quisiera abrir su micrófono o escribirlo? Adriana, abre tu micrófono, por favor. Bueno, yo ya estaba escribiendo en el chat, pero la verdad es que como estoy con mi trabajo, pero me voy a llevar la tarea de volver a revisar bien la presentación, pero lo poco que alcancé a escuchar y llegué tarde además. Yo sí les agradezco mucho esta información que nos has dado, porque a mí han recurrido mujeres que han sufrido violencia y a veces uno no sabe ni cómo orientarlas porque pues mi formación no es abogada, ¿no? Sin embargo, pues hay contactos ahí con algunas compañeras que están en la parte municipal que tienen la obligación de pues orientarlas, pero esto ya viene a iluminar un poco más, ¿no? El camino por el cual podrían las compañeras pues avanzar a que se les resuelva esta parte de que están siendo ellas violentadas. Yo les agradezco mucho y pues sí, me llevo un poco más de conocimiento. En serio que he faltado muchas, pero les agradezco esta plática y con mi compañera acá que también ha estado doña Aurelia, creo que está, no la veo. Sí, ahí está. Tenemos ese compromiso de poder facilitarles estas pláticas, incluso si me lo permiten poder transmitirles estos mismos videos a ellas, ¿no? Para que también lo vayan revisando. Eso, nada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Adriana. Y al contrario, quiero decirles algo también. Adriana siempre las veces que se ha conectado, nos dice, es que me conecto desde mi trabajo, ¿no? Entonces agradecemos enormemente eso, ¿no? O sea, que está conectada desde su trabajo y al mismo tiempo está acá con nosotras, ¿no? Y también está participando, ¿no? Entonces, muchas gracias, Adriana. También acá tenemos a Aurelia, que justo nos dice que se lleva aprendizaje. Rosa María nos dice que se lleva empatía y redes de apoyo. Nidia nos comenta, herramientas que nos permitirán ejercer nuestros derechos y fortalecer nuestra participación social en los diversos procesos. Genial, muchas gracias, Nidia. Ya vamos también teniendo un lenguaje en común. Ojalá, Rosa María, pudieras también estar en más sesiones con nosotras. Tenemos luego ejercicios muy padres. Con las compañeras, algunos estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero a lo mejor ellas pueden decir, no es cierto. Que es mi culpa porque a mí se me ha oído pasarle la liga, pero ya me voy a acordar. Es que hemos estado como locas, pero perdóname, Rosy. Ya te voy a mandar la liga, todas las ligas. Sí, y también pues para que veamos, ¿no? Que estés en
en estos ejercicios con las compañeras, pues siempre son súper participativas, ¿no? ¿Quién más quiere o tiene algún comentario antes de irnos? Ya son las 12:59, entonces en eso sí tratamos de ser siempre muy, muy respetuosas del tiempo, ¿no? Porque sabemos que tienen otras cosas que hacer. ¿Alguien más? ¿Una participación más de qué se lleva de la sesión? Mirna, Rosa Isela, ya las vimos. ¿Quisieran comentar algo? Podemos conectar con ustedes para escuchar lo que dicen. Y nosotros no supimos nada. ¿No escucharon? No, es que no se podía. Sí, me escribió por WhatsApp Mirna, me decía, ¿no? Que le era complicado, pero no se preocupe, de todas maneras, todo esto que se está grabando se va a subir, se les va a mandar, para que pues si posteriormente les es posible lo puedan revisar, ¿no? Agradecemos enormemente que haya hecho este esfuerzo, porque vi que entraba y salía por lo mismo de la conexión, pero gracias por estar acá, Mirna y Rosa Isela. ¿Quién más? ¿Alguien más? Una última y ya, si quieren, ya nos vamos a comer, a preparar las cosas. Adelante, Cata. Sí, es cierto, es tedioso, pero es fundamental conocer todos estos elementos de tipo jurídico, internacional y nacional, porque son las armas con las que se cuenta para poder hacer un trabajo de organización y de apoyo para las mujeres vulneradas. También quiero comentar que por ahí me enteré que las compañeras de Vistahermosa parece que se enfermaron. Ojalá y no vaya a ser el COVID, pero parece que por eso hoy no pudieron estar. María, ¿verdad? Y Mayra. Sí, Maricruz. Maricruz. Sí, pero voy a ir a visitarlas a ver cómo están. De todas maneras, pues que vean el evento por YouTube y comentar con ellas cómo estuvo. Sí, no se preocupen, le agradecemos mucho. De todas maneras, si usted va a visitarlas, sería muy bueno que me escribiera a mí o a Patti o a Nicole, ¿no? Como para decirnos cómo están las compañeras, ¿no? También otra compañera el día de hoy ya nos decía, Patti, faltó, tu tocaya, Patti, justamente porque tenía una cita médica, ¿no? Entonces, si se llegan a presentar también este tipo de cosas, pues también avísenos, no se preocupen, ¿no? Pues también queremos saber cómo están. Daisy nos dice, anteriormente quería agregar que los derechos nos permiten proteger nuestra dignidad, sobre todo a nuestro género. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daisy. Fue muy interesante esta sesión. Gracias, Daisy. Creo que tuviste problemas en abrir tu micrófono, pero muchísimas gracias por escribirlo acá. También Amy nos comenta, creo que estamos aprendiendo mucho en el laboratorio, podemos hacer uso de las herramientas que nos brindan y todo el conocimiento que nos están proporcionando nos da la oportunidad de realizar un mejor trabajo y sobre todo bien sustentado. Muchas gracias a ti, Amy. Acuérdense que solamente es de que nosotros les estamos enseñando, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo de ustedes y con ustedes, ¿no? La verdad es que hemos aprendido también bastante. Daisy, gracias. No, hombre, gracias a ti. Pues entonces, yo lo dejaría hasta aquí. No sé si, Patti, tú quieres decir algunas últimas palabras o avisos parroquiales. Pues no, nada más que les compartimos al ratito el video, la presentación. Yo creo que sí está interesante que vean muy bien la presentación y que la siguiente clase, si hay algo bueno, el siguiente taller que quede duda, nos digan para también, pues afinarlo más. O sea, yo creo que las dos, o sea, Flor y yo contamos también con formación en derechos humanos, pero también hay cosas que pues de pronto hay que investigar muy específicamente sobre algún derecho, porque pues cada rama también tiene su especialización. Entonces yo creo también lo podemos o preguntar o investigar si hay algo que a lo mejor no tengamos tan claro, con mucho gusto también lo buscamos. Y pues yo estoy todavía viendo lo de la plática que les prometí sobre violencia con el programa del Instituto de las Mujeres de Guerrero,
me están por confirmar. ¿Cerraste tu micrófono, Pati? Perdón, toda esta semana es muy movidita con el tema de eventos de derechos de las mujeres y de violencia y por el 8 de marzo, pero yo creo que ya la próxima semana ya les digo una fecha concreta para que ustedes puedan estar y también para que puedan invitar, o sea, esto no sería como tal como parte de una sesión del taller, sino sería una sesión más para que ustedes puedan pues invitar a otras mujeres y que quieran escuchar esta información sobre violencia. Y pues ya nada más sería eso, Flor. Muchas gracias. Gracias a Nicole en los controles y gracias a todos ustedes por el esfuerzo de asistir el día de hoy. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Rosy, también Gracias, por Rosy. asistir. Ya no se me va a olvidar mandar la liga, perdóname. Nos vemos, Rosy. Cuídense mucho. Hasta luego.